Está grabando. Bien, entonces vamos a comenzar y como decía, partimos la... Ay, Marcela, admitir. Vamos a partir la sesión con dudas. Bien, y les doy la palabra, digamos, para que quienes hayan tenido dudas sobre las clases o algún tema en particular que lo podamos resolver ahora o discutirlo un poquito más. Profe, quería repasar un poquito el proceso de comprensión de ese esquema que habíamos visto que tenía conceptos en inglés. Ya, Repasarlo, lo básicamente. voy a ir a buscar. Profe, y quizás Ujú, si es que está la pauta o las instrucciones de la ejercicio que vamos a hacer, ujú. poder revisarlo ahora también para ver si surgen dudas como a partir de eso. Ya, sí, lo vamos a revisar también. Ahí. De hecho, ahora también les voy a ir comentando porque hay justamente en la pauta un ejercicio sobre el monitoreo de la comprensión. Entonces, como que la aclaración que voy a hacer ahora también la voy a vincular con eso. Vale. Em, ya. Este es el primer diagrama que les mostré. Los dos están en inglés, así que este es el primero que les mostré y que tiene tiene como mucho detalle sobre cómo nosotros llegamos vamos a ver, como estamos trabajando en directa, ¿no es cierto? Voy a dar los ejemplos como desde la lengua de señas hacia la lengua oral. Por lo tanto, tendríamos que partir como por este camino, a pesar de que la palabra no está escrita, ¿cierto? Que ahí dice written word, eh, esa es como la salvedad, ¿no? Entonces, nosotros a través de espere, y de hecho, ahí. Nosotros a través del sistema visual, es decir, de nuestra vista, vamos a reconocer, ¿no es cierto?, la forma de la seña, ¿cierto? Vamos a reconocer que lo que estamos viendo, no solamente obviamente en las manos, sino que también en el cuerpo, la expresión facial, vamos a reconocer que lo que estamos viendo es una seña, ¿cierto? Porque al igual que cuando vemos una palabra, sabemos que es una palabra y no un dibujo, ¿cierto? O una fórmula matemática. De igual manera, las señas, ¿cierto?, tienen una característica que la distingue de otro tipo de gestualidad que se puede hacer durante el lenguaje, ¿cierto? Yo misma estoy haciendo gestos en este momento y ustedes no saben que yo no estoy señando, ¿cierto? Y por el contrario, a veces los veo por la pantalla que hablan y señan al mismo tiempo y sé que están o entiendo que están señando. Entonces, vamos a identificar a través del análisis visual, ¿no es cierto?, que estamos frente a una palabra, ¿vale? O un léxico, le vamos a decir también. Si esto estuviera escrito, veríamos una forma ortográfica, ¿cierto? Como les digo, no lo vemos así. En el análisis de la lengua de señas sí hay una activación fonológica, una conexión con la representación fonológica, lo que es muy
es como, no sé si sorprendente, pero es muy extraño, porque cuando uno lee una palabra, de todas maneras también se activa su expresión fonológica. Acá quizás lo más como evidente de esto, no sé si a ustedes les pasa cuando leen como un mensaje de algo que lo escuchan como con su voz, ¿cierto? Uno lee el mensaje de una amiga y es como que escuchara un audio, escucha la voz de la persona que escribió ese mensaje o el correo electrónico. Y es porque a pesar de que uno ve el código ortográfico de la palabra escrita, también se activa el código fonológico. Y esto también pasa en la lengua de señas. Bien, entonces por eso está esta flechita acá. De todo esto nosotros no nos damos cuenta de nada. Son procesos muy rápidos y muy inconscientes, ¿vale? Desde aquí, digamos, desde que veo la palabra escrita hasta que llego como al significado de la palabra, en la lectura pasan 80 milisegundos. 80 o 100 milisegundos es como un segundo dividido por 10. O sea, una décima parte de un segundo es lo que nosotros nos tardamos en identificar una palabra. em, o sea, que al escuchar discurso, saber que esta es una palabra y esta es otra y esta es otra y así. Entonces, todo esto es muy rápido y normalmente no nos damos cuenta del problema hasta que tenemos problema con esto, el acceso léxico, es decir, primero entender, yo entiendo que es una palabra, pero no entiendo qué palabra es, ¿vale? Porque no la conozco primero. Ese puede ser un problema. Entonces, por ejemplo, en la prueba, en el taller, cuando ustedes hay una parte que hay que identificar problemas de comprensión, este es un problema. ¿No es cierto? Un problema de acceso léxico. No es necesario que usen esta terminología en la evaluación, ¿vale? Pero sí el problema, es decir, por ejemplo, hay unas palabras o unas señas que yo desconozco, ¿cierto? Y por lo tanto ya no la puedo identificar, seguir para arriba con su significado, que es hasta llegar hasta acá, al significado conceptual, ¿vale? Entonces acá tendría yo un problema en la identificación de la palabra. Y eso es muy común, ¿no es cierto? Es súper frecuente que especialmente cuando uno no conoce, o sea, uno sabe que escuchó una palabra, estoy hablando de la lengua oral, sé que es una palabra, pero no la conozco, entonces no sé, menos voy a saber qué significa. A veces hay otro problema similar en este mismo camino en que puede que esa seña tenga muchos significados. Esto nos pasó el otro día con la síntesis de la proteína, ¿se acuerdan? Eh, una seña, ¿no es cierto?, puede ser polisémica, es decir, tener muchos significados y yo no sé cuál es el significado que corresponde. Entonces, un problema sería, que desconozco la palabra. Otro problema es, no desconozco la palabra, conozco la palabra, pero no sé cuál significado corresponde, ¿vale? Entonces, cuando analicen el video, ustedes podrían identificar este tipo de problemas en la comprensión. Y por lo tanto, entonces yo no sé cómo comprender esa palabra, ¿vale? O esa seña, comprender la seña. Creo que alguien quería comentar algo. No, vale. No sé si hay alguna duda con esto, con esta parte. Profe, yo tengo una duda, pero quizás sería volver atrás un poco. ¿Ya? Usted mencionó antes de esta forma ortográfica, dijo que, por ejemplo, vemos una palabra y que se asocia a la forma fonológica. Ujú.
Y te dijo, pasa lo mismo en la lengua de señas, pero eso no logré entenderlo. Sería como ver muchos, no sé, Sí, sería ver no, una palabra y pensar la seña o como no, no, es. no. Lo que pasa es que es muy extraño, pero normalmente pasa en las personas oyentes. Eh, Cuando yo digo se activa la forma fonológica, nosotros no somos conscientes de eso. La única forma cuando somos conscientes, como les decía, es que a veces nos damos cuenta que escuchamos a la gente hablar o sea, leemos a la gente con su voz. Y eso significa que el sonido de cómo esas personas hablan se activa al leer un mensaje de esas personas. Pero como en los bilingües los conceptos están unidos y se coactivan, entonces, por ejemplo, yo veo una seña de perro, pongamos, yo veo la seña de perro, pero en mi cerebro también se activa los fonemas de perro, de la lengua oral, ¿entienden? Y Eso ahí sería pasa. No eso es como que por o ese sea, fenómeno. ¿ah? Es como por ese fenómeno como de bilingüismo, Es por el finalmente. fenómeno de Activen bilingüismo, las dos lenguas. exactamente, Ah, exactamente. ya. En la Ya. lengua oral y cuando una persona es monolingüe, también pasa, pero porque es la vinculación entre la escritura y la oralidad, ¿cierto? Porque nosotros primero aprendimos la oralidad, cuando aprendimos lenguaje, primero aprendimos la oralidad y luego aprendimos que las letras representan sonidos. Por eso, cuando yo leo, también se activa la forma fonológica porque yo llegué primero a la letra a través del sonido. No sé si me entienden. En primero básico, cuando yo estaba aprendiendo a leer y escribir, me enseñaron que las letras representan sonidos. Entonces, esa asociación es muy fuerte y por eso cuando yo leo, a pesar de que podríamos decir que es como súper solamente visual y nada de auditivo, en mi cerebro ya esa asociación está hecha. El grafema que se llama con el fonema, ¿vale? Nosotros no nos damos cuenta de eso para nada. Ni hubo que hacer unos estudios muy complejos para descubrir eso, ¿ya? Pero en la diferencia entre lengua oral y lengua de señas, exactamente, ocurre por el bilingüismo. Marcela, Gracias, profe. Me imagino que acá pasa lo visual, que las personas que hablan señas activan en vez de la oralidad, sino que la imagen. Pero nosotros al tener a la inversa es al revés, po. claro, Ahí se activa lo que aparece acá, po. Si claro, yo veo perro, me imagino el perro y veo la palabra perro. No la veo, o sea, claro, la, sí, ¿podría ser así? sí, exacto. Sí, ya, ya, ok. Los fonemas de perro se van a activar. Se va a activar el concepto también, que seguramente va a estar unido para las dos lenguas, ¿cierto? Que es lo que tú dices, me imagino, el perro. Y también se va a activar la palabra perro, ¿vale? Pero eso es por la coactivación en el bilingüismo. Ya la prueba no va no, esto no sale en la prueba, por si acaso. Ustedes vieron, esto no está en la guía, pero aprovecho de aclarar, ¿no es cierto?, esas consultas. Entonces, adelantándome un poco a digamos, a lo que, cómo aplicar este diagrama en la prueba, es que es muy probable que problema de comprensión esté, como les digo, en el acceso léxico, es decir, en acceder al significado de una palabra, ya sea porque no la conozco o, claro, porque no la sé o escucho la palabra y no sé su significado, o luego en la selección léxica, que es cuando tengo que escoger de muchos significados el que corresponde, ¿vale? Entonces, eso podría identificarse ahí en la guía como un problema de comprensión. Em, También podría haber que esté luego en las especificaciones gramaticales, por ejemplo, si estábamos viendo en calidad, ¿se acuerdan?
que si las señas o en el uso de la lengua de señas, la persona que está señando no tiene una suficiente em, claridad en el uso, ¿no es cierto?, de ciertas configuraciones o de ciertas, de la expresión facial, en el uso del espacio, pueden haber problemas gramaticales, ¿no es cierto?, para identificar la gramática del texto, digamos, del discurso. Entonces, en el video que yo les voy a mandar, podría también haber ese tipo de dificultades, ¿vale? Em, Cuando acá llega a concepto, quiere decir acceder al significado. Entonces, entender, saber que esta palabra o esta seña corresponde con este significado. Así que de este diagrama, como les digo, los problemas podrían estar de aquí para arriba, desde lexical access, lexical selection, todo eso. ¿Vale? En el otro diagrama, el que viene después, en este es más, ¿dónde está la lupa? Este diagrama es más general, ¿ya? No es tan específico eh, que digamos, se hace referencia a procesos más amplios, ¿vale? Entonces también lo pueden usar como para saber qué problemas pueden identificar en el video de comprensión. Por ejemplo, en el video podría haber problemas para comprender las oraciones, ¿cierto? Comprender las oraciones. Creo que acá lo más importante tiene que ver con comprender las oraciones e identificar la información importante. En general, en la interpretación, ese es un problema típico de comprensión. ¿Por qué? Porque como no tenemos tanto tiempo y estamos buscando oportunidades, ¿cierto?, para sintetizar o ganar tiempo de alguna forma o no cansarnos tanto, em, encontrar la información importante es fundamental. Entonces, si el discurso nos pone problemas para eso, vamos a tener un problema en este nivel de la oración. Luego tenemos que unir las oraciones, ¿cierto? Unir las ideas. Y a veces los problemas ahí es porque no entendemos cómo se relacionan las ideas entre sí, ¿vale? Si hay, por ejemplo, una relación de contraposición o contrario, porque no está claro cuál es la relación entre las ideas, eso también nos puede dar un problema de comprensión. Aquí me salté comprender lenguaje figurado. Aquí yo no sé mucho, pero ustedes me pueden contar sobre las metáforas en lengua de señas o las expresiones que no son literales. Em, eh, en general, ¿no es cierto? Ahí yo diría que la literalidad podría tener que ver con la iconicidad, ¿cierto? Esto lo digo como muy intuitivamente, pero luego también hay también pueden haber metáforas, ¿cierto? Y creo que hemos conversado un poco sobre eso, no tan detalladamente, pero que una seña se usa literalmente, pero también figurativamente, ¿cierto? Entonces también ahí en el proceso de comprensión puede ser difícil o que saber en cierto sentido si es que la seña se estaba usando literal o figurativamente, como una metáfora o como una expresión, ¿cierto? Ese también puede ser otro problema. Em, y luego, ya como para integrar, en el proceso de integración de comprensión, como les digo, de nuevo, encontrar la idea principal es muy importante y puede ser problemático. em, Entender la organización que tiene que ver con
con las relaciones de las ideas en el texto y problema para resumir, que es lo que podríamos decir como para usar estrategias de síntesis o de generalización, ¿vale? Pero no, porque acá es importante en esa parte de la prueba del taller, de ahí mejor lo voy a decir, para que hay una parte específica sobre comprensión, ¿vale? Sobre problemas o dificultades de comprensión que pueden surgir de eh, de estas etapas. Luego, también hay otros problemas. Por ejemplo, la velocidad en que está presentando el discurso no es en sí un problema de comprensión, es un problema del discurso, ¿cierto? ¿Que me va a traer problemas de comprensión? Sí, pero la causa es la velocidad. O, como decían ustedes, que no le entiendo o no, bueno, ahí sí es problema de comprensión cuando ustedes decían la persona usa una seña que no es muy común o usa una seña que pertenece a una variación, a una variante regional que aquí no se usa. Esos son problemas de comprensión también, Profesor, en ¿sí? ese caso sería, es como, de acuerdo a los disparadores de problemas, sería por la especificidad de la lengua, pero que genera problemas de comprensión. Exactamente, exactamente, claro. Particularidades de la lengua, justamente. Particularidades de la lengua, especialmente las últimas dos que dije. em, que use variantes, ¿no es cierto?, que son poco comunes o digamos que no es la más usada o que use, eh, claro, que use señas que quizás, claro, no se usan aquí o que se usan con poca frecuencia o que pertenezcan ya derechamente a otra variante. Pasa mucho cuando que, por ejemplo, creo que en ciertas áreas como que empiezan a juntar señas de como de distintos orígenes o con mucha interferencia de quizás una lengua de la lengua internacional y entonces pueden empezar a usarse señas intercambiablemente y ahí, claro, sería como característica de la lengua, eh, de cómo se está usando la lengua en esa situación. Entonces yo en el taller hay una parte en que o sea, en que hay que tomar conciencia sobre el monitoreo de la comprensión, ¿vale? Entonces les pregunto si es que, qué mensaje, qué conciencia van a tener de los problemas de comprensión en el momento de escuchar el discurso. ¿Vale? ¿Cómo entonces están monitoreando la comprensión? Que es algo que conversamos el otro día, que es así como me doy cuenta, por ejemplo, que no conozco la palabra. Me doy cuenta de que no sé cuál de todos los significados podrían ser. Me doy cuenta que no pude, que hay mucha información y por lo tanto me cuesta identificar los detalles importantes o la idea principal o no entiendo, me doy cuenta que no entiendo la relación entre las oraciones. Cuando hablamos de monitoreo de la comprensión, siempre son cosas de las que ustedes se dan cuenta, ¿vale? Porque son el monitoreo ocurre así, imagínense, es como la línea plana de los latidos del corazón. El monitoreo salta cuando hay un problema. No es buena la analogía, pero quiero decir que el monitoreo va súper bien si no hay problemas y uno no se da cuenta de qué está ocurriendo. Uno se da cuenta de que se está monitoreando cuando se da cuenta de los problemas, de que tuvo un problema. Eso sí, cuando uno se da cuenta de que tiene un problema,
ahí es cuando también sabe que su monitoreo está funcionando. De hecho, em, los intérpretes que son menos experimentados no se dan cuenta de los errores, digamos, los problemas que tienen, porque todavía no han desarrollado la habilidad de poder interpretar y monitorearse al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, darse cuenta de los errores o de los problemas que uno tiene es señal ya de que está más avanzado en el proceso de la adquisición. Em, por lo tanto, la parte de monitoreo de la comprensión, y ahora cuando veamos el instrumento, digamos, la guía, voy a volver a esto. No sé si les queda claro este, este Sí, profe, diagrama. ¿O hay alguna pregunta además? todo claro para mí. Perfecto. Entonces ahora voy a dejar de compartir nuevos mensajes. Quizás la activación, la relación fonema-grafema. Claro, exactamente. Justamente eso. Ya, la prueba, la evaluación. Bien, entonces este mismo documento, ¿vale? Este mismo, es la plantilla, vamos a ponerle, ¿no? Este mismo instrumento, ustedes me ponen acá los nombres de quienes con quienes van a trabajar y estas son eh, las instrucciones, ¿vale? El primer video es un discurso breve en lengua de señas chilena para identificar problemas y técnicas de interpretación. No es para interpretar. Acá les voy a agregar que pueden usar, ahora usar la nomenclatura que vimos en la clase, po, ¿no es cierto? De los gatillantes, después lo voy a arreglar, ¿no? De los gatillantes de Gill, ¿vale? Lo que sí les voy a pedir que me marcar el tiempo en que ustedes identifican el problema, ya para yo también poder ver em, de qué parte específica están haciendo referencia con el problema. Em, Acá lo importante es que van a ser problemas para ustedes. No hay una lista correcta de problemas, ¿vale? Eso es importante. Por eso yo necesito ver el tiempo donde ustedes lo identifican, porque los problemas, ¿cierto? Pueden variar para cada persona. O en su grupo pueden decir, ya, pero ese no es tan necesariamente un problema. Em, Así que no es que acá haya una lista de problemas correctos o incorrectos, aunque sí obviamente se tiene que ceñir a lo que hemos visto en clase, ¿cierto? Los gatillantes que vimos, los problemas que hemos visto, tanto ¿no es cierto?, en la comprensión como luego en la reformulación, etcétera, ¿no? Y las tácticas o estrategias también que vimos, que hemos visto en la clase, estrategias preventivas, estrategias en el momento, ¿cierto? Pero quiero decir que acá ustedes pueden identificar eh, todos los problemas que quieran, por eso les puse aquí, agrega más filas si es necesario, dentro de lo que haya en el video. Lo que más bien yo voy a evaluar es que el problema esté bien identificado, ¿cierto? Efectivamente, por ejemplo, el discurso en general, ahí
estaba súper rápido o todo el discurso es muy rápido y que la estrategia sea acorde a lo que plantea, ¿vale? A la Profe, dificultad, ¿sí? la nomenclatura se refiere como a ocupar las mismas como clasificaciones que usaba. Claro, Sí, usar los mismos ah, ya. términos, sí, Ok, sí, les ya, va a servir gracias. a ustedes para también integrar las técnicas, los nombres y todo eso, y para identificar el más fácil en el video. Ya, este es uno, ¿cierto? Identificación de problemas y proponer soluciones. Luego, aquí viene la parte específica del monitoreo de la comprensión. Este va a ser con el mismo video, este es un video monolingüe, ¿vale? Es decir, está solamente en lengua de señas, no tiene, no está con interpretación. Pero ahora quiero que lo vean de nuevo específicamente pensando en la comprensión para interpretar, ¿vale? En general acá los problemas podrían ser de cualquier tipo, ¿cierto? De todos los tipos de gatillantes que vimos. Problemas de la lengua, problemas de la situación, problemas de, de la velocidad del discurso, etcétera. Pero acá específicamente quiero que ustedes se enfoquen en su propio monitoreo de la comprensión, ¿vale? Entonces, yo me di cuenta, acá de nuevo la lista em, de errores, ¿no es cierto? Va a depender de cada uno. Ustedes lo pueden acordar en el grupo cuáles van a poner, ¿vale? Pues traten de poner los que más puedan, digamos, o de los más problemas que toman conciencia cuando vean el video, ¿ya? Por ejemplo, yo le puse acá problema de terminología específica. Puede ser un poco más específico de decir terminología específica, no conozco, no conozco la palabra o la seña, perdón, ¿vale? No conozco la seña. Y entonces, ¿qué problemas identificas? Aquí lo importante, la clave es, te das cuenta qué ocurre al escuchar el discurso. ¿Vale? Porque el monitoreo es una conciencia metacognitiva. Entonces es que yo me doy cuenta que hay algo que no puedo, no estoy pudiendo hacer, que es seguir entendiendo el discurso. ¿Vale? De nuevo les pido que marquen el tiempo, en qué parte ocurre, qué pasó y dentro de todas las tácticas que vimos, pueden ser preventivas, por ejemplo, la preparación previa es una estrategia preventiva que uno lo hace antes de ir a interpretar para minimizar, reducir al máximo los posibles problemas de comprensión o si ya en el momento, ¿no es cierto?, inferir por contexto. Bien, y así pueden llenar las que más encuentren ustedes. Si necesitan agregar más filas, agreguen más filas. Y luego la última parte, que es la de la evaluación de calidad de la interpretación. ¿Ya? Y aquí ya vamos a a ver, a aplicar, ¿no es cierto? Esta es la pauta que vimos en la última clase, creo, en que vamos a ver un video que es una interpretación desde lengua de señas a lengua oral, ¿vale? Y que entonces ustedes ahora ya van a tener que evaluar la interpretación, no la producción en lengua de señas, ¿vale? Sino que la producción en lengua oral en español. Em, en estos siguientes parámetros, que son los que vimos en en la clase de calidad. Transmisión, fluidez, ¿cierto?
expresión facial o corporal agradable. Esto lo puse porque es uno de los criterios que están, y a pesar de que en la interpretación oral la expresión facial o corporal no tiene como el mismo peso, ¿cierto? De todas maneras es un criterio, un buen criterio que evaluar, ¿cierto? Eh, Agradable o que pueda transmitir normalmente. Esto se afina un poco más así como que transmite seguridad o confianza, ¿no? El intérprete. Transmisión correcta del discurso original. Aquí sí van a tener que comparar con el discurso original. Completa también significa que no hay omisiones importantes. Pertinencia cultural, adecuación a la cultura de la lengua meta, especialmente si hay expresiones culturales, ¿no es cierto? O muy específicas de en la lengua de señas que estén bien adaptadas a la lengua oral. Traducción correcta de términos especializados. Estilo correcto en la lengua meta. En este caso, como es lengua oral, la pronunciación, la gramática, y aspectos prosódicos como la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas. Esto está muy relacionado con la fluidez, aspectos prosódicos, pero la fluidez tiene más bien que ver con, es como redundante, ¿no? Pero como que el discurso vaya avanzando sin, de forma como natural. Quizás le pondría aquí naturalidad del discurso, ¿vale? Más que, y luego en el otro criterio, ¿no es cierto? Van a estar relacionados, ustedes aquí se van a dar cuenta cómo es súper difícil desentramar a veces estos criterios y que ya uno influye en otro. Uno va a tener problema, o sea, si tengo un problema probablemente en fluidez, también voy a tener problema probablemente en estilo y en prosódico, como que se esparce el problema, ¿cierto? O si tengo problema en transmisión correcta, lo más probable es que también voy a tener en transmisión completa, ¿vale? Em, entonces ahí eso para que lo tengan en cuenta, que estos criterios no son así como tan rígidos, separados uno de otro. Bárbara, acabo de ver que levantaron la mano, disculpe. Bárbara y otra persona que... La Pauli. Paula. Profe, el primero que decía usted de como de la fluidez tiene que ver como con un discurso que avance, como con como la consecución de ideas. Ujú. Por ejemplo, si es una narración, no sé, empieza, tiene un inicio y después eso lleva a un desarrollo, no vuelve atrás, tiene que ver como con eso, como con no redundar, como en las ideas. Y en el original, si el original es así, el texto meta, el discurso meta va a ser así también, ¿no? Claro, Eso es lo que nos pasa cuando nos toca un orador así como enredado y uno dice, y otra vez vuelta para atrás. terrible. Esto ya lo dijo, ¿no es cierto? Lamentablemente uno va replicando también esas Ajá. estructuras. Así que en este caso, más que la estructura, quiero decir como la naturalidad del discurso, en el sentido de que vaya avanzando de forma bastante natural. Acá ocurre una cosa que tiene que ver con cómo a- uno va produciendo su propio discurso, ¿cierto? A pesar de que depende del discurso original, que el discurso original nos va marcando un ritmo, pero yo también puedo regular la producción para que no, como que no traspasar esos quizás problemas de fluidez que hayan en el original, ¿vale? Entonces,
Quizás para ayudar un poco, lo que yo podría hacer es dejar acá en aspectos prosódicos entonación y volumen y dejar ritmo y pausas acá en fluidez, que son lo que normalmente más nos marcan los problemas de fluidez. Ritmo y pausa. Lo voy a subir aquí arriba. Lo voy a quitar de aquí. Yo pensé que tenía que ver como con la estructura, como decía usted, yo pensé que tenía que ver como con no volver a redondar una idea, pero es eso, como, Claro, eh, tiene que ver más con la producción más que con el ya, contenido, ya, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hay que pensar también, probablemente aquí en pertinencia cultural, hay que pensar siempre cuáles son diferencias culturales entre las lenguas. Y por ejemplo, hemos conversado cómo en la cultura sorda, ¿no es cierto?, hay cierta forma de estructurar el discurso que no es igual que la forma que tienen los hablantes oyentes de lengua oral de cómo estructurar el discurso. Entonces, a veces incluso esas redundancias no hay que, o sea, se pueden eliminar, pero también tener presente que si esas redundancias se eliminan, yo también estoy eliminando características culturales del discurso origen. No sé si me entienden. Acá en esta evaluación no va a ser tan complejo, ¿ya? Pero cuando hablamos de identificar lo redundante, no es necesariamente que hay que también saber que a veces eso son características de la lengua o del discurso, culturalmente pertinente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, em, Paula había levantado la mano también, perdón. Sí, quería preguntar, no sé, un ejemplo, no me quedó tan claro los términos especializados. Ya, ¿En qué eso se es, trata de términos especializados? por ejemplo, término especializado normalmente se refiere al léxico que es especializado, como cuando trabajamos el video de la célula, ¿no es cierto? Y había mucho léxico que es específico de las partes de la célula, por ejemplo, organelo, aparato de Golgi, la membrana celular, el, la síntesis de proteína, em, todos esos son léxicos especializados que se encuentran en léxico especializado. Eh, Ese es un criterio de evaluación que normalmente se aprecia mucho en la interpretación porque los usuarios, si existe, por ejemplo, en ese mismo discurso de la célula, el video de la célula, los niños tienen que aprenderse los nombres de esas partes. Entonces, tampoco se puede generalizar porque entonces solo conversamos. Eh, em, el video, ¿no es cierto?, es para enseñar términos, conceptos y léxicos. Entonces, traducción correcta de términos especializados es justamente que acá la traducción hacia la lengua oral sea la correcta. Ese es ese criterio. Aquí, Gracias, profe. ¿ya? Bueno, acá yo les voy a pedir un comentario evaluativo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la interpretación no era muy fluida porque el intérprete tenía muchas pausas largas o extensas o em, tenía un ritmo, por ejemplo, desigual. Primero iba muy rápido, después hacía una pausa larga, después iba muy lento, como que descriptivo, ¿vale? Un comentario descriptivo y evaluativo. Y, y eso dificulta la comprensión del que está escuchando la interpretación, ¿cierto? Lo mismo. La expresión corporal era agradable,
y eso se ve a través de, no sé, po, su rostro, la postura, y eso está bien. Evaluativo quiere decir que describa y que valore, ¿vale? Y eso está bien porque así las personas pueden comprender mejor o pueden ver que el intérprete está seguro de lo que dice, ¿no? De lo que está diciendo. Bárbara. Profe, tengo una pregunta quizás súper absurda, pero l- ya tenemos que describir ahí cada uno de estos aspectos y yo asumo que las sugerencias son para aquellos en cuales nosotros encontremos o hagamos una evaluación como más bien negativa, asumo, porque si es algo que reconocemos como algo bueno, no vamos a poner sugerencias, pues como siga así, no sé. Y pues la Eh, sugerencia puede ser que siga así. ya, Em, Aquí esto tiene que ver con lo de la retroalimentación, ya, ¿vale? Em, Acá las sugerencias concretas, si está bien, acuérdense que en retroalimentación vimos que si está bien, la persona se merece una carita feliz, claro. ¿cierto? Dedito arriba. Así que si ustedes evalúan que algunos de los criterios están bien, entonces la sugerencia es que siga así, ¿no? Que mantenga el, esa habilidad que ya ha adquirido, ¿no? Ujú. Sí, está bien. Gracias. Em, Obviamente, en la interpretación, pero normalmente lo que más vamos a necesitar son sugerencias de mejora, ¿no es cierto? Y hemos visto, o sea, la práctica nos enseña que los aciertos, o sea, que uno, bueno, nunca deja a todo el mundo contento, ¿ah? Eso también, esta evaluación es muy subjetiva. ¿Qué me interesa a mí acá? Que podamos aplicar lo que vimos en la última clase, ¿cierto? De calidad. ¿Por qué son importantes estos criterios? ¿Qué consecuencias tienen para la interpretación, digamos, para bien o para mal? Y en lo de sugerencia, también lo de cómo entregar la retroalimentación o cómo proponer una... eh, y además también acá es, la sugerencia puede ser una técnica, ¿no? Em, que ustedes mismos ya muestren que conocen las técnicas que se pueden aplicar para esos problemas, ¿ya? Y luego viene la última parte que está relacionado con la anterior, con estas sugerencias, en que ustedes ensayen un mensaje de retroalimentación, ¿ya? Que tenga, acá la práctica es de cómo escribir un mensaje de retroalimentación. Un aspecto positivo, aspectos por mejorar que van a venir directamente de esta pauta, ¿cierto? Y sugerencias concretas que también van a venir de esta pauta. Pero el propósito es poner en práctica la redacción, ¿no es cierto?, de ese mensaje, cómo se entrega ese mensaje. Y con eso aplicamos todos los contenidos que hemos visto en esta parte. Em, no sé si les queda alguna duda, No, ¿no? no. De Vale, hecho, está súper bueno para aplicarlo como en general en nuestros trabajos. claro. Sí, es una herramienta para eso también, para que les sirva para eso. Vale, voy a dejar de compartir. Entonces, mi compromiso es que yo mañana les voy a enviar, voy a arreglar esto con lo que estaba, digamos, esta guía, con las pequeñas modificaciones que hice ahora y también pensando en que lo van a trabajar fuera de línea, los enlaces a los videos. Y ahí tengo una duda, que si ustedes, ¿cuál es la parte de la plataforma que más les sirve para enviar este trabajo? ¿La que dice tareas?
En general Profe, funciona bien. profe, disculpe, Sí, ¿no podría dar más plazo? sí, sí, puedo dar más plazo. Porque esto se entrega el sábado. Todavía no habíamos dicho una semana, el Ah, ya. Ah, próximo o sea, martes. que de aquí al sábado. Ah, ya. Sí, No, el sí, por próximo último, para martes. tener el fin de semana, es que esta semana con temas de trabajo es complicado si uno sale tarde poder juntarse. Pero Claro, si tenemos el fin de semana, podemos avanzar y si es para el martes, está bien. Yo pensé que era para este sábado. primero pensábamos hacerla el sábado, pero como va a ser Ya, offline, yo prefiero, también creo que una semana está bien, especialmente ya, como se tienen que perfecto. juntar en grupo. Entonces, Sí, mi es para duda coincidir era, como después del trabajo y a veces uno no sale tan temprano. claro, es si lo envío a través de esta aplicación, digamos, que es Profe, Tarea. mire, a través no, sí, sí. La otra vez el profe, ay, no me acuerdo qué profe, no, Jorge nos subió varios videos, ¿Sí? colocó grupo uno, grupo 2 link 2 así, en la misma plataforma, y cada uno veía el video que correspondía. Ya. Pero yo les voy a poner acá todos los enlaces. Les voy a poner un enlace. Lo que pasa es que no estoy viendo acá si se puede agregar, aceptar atrasos. Se puede agregar un archivo para mandarle la pauta. Si no Profe, se lo... a mí Ah, me surge la duda de qué video va a saber uno cuál le toca. no, porque a todos les toca Mm. el mismo video. Son dos Ah, ya. videos, pero a todos les tocan los mismos. Uno para la parte de comprensión y el otro que tiene de interpretación. Entonces yo les voy a poner así, este es el video para la para la parte de comprensión, digamos, de la primera parte. Y este es el segundo video para la parte de calidad y retroalimentación. Pero todos tienen que analizar los mismos. Ya, profe, pensé que eran diferentes videos. No, todos tienen que analizar los mismos. Así que, vale, lo voy a hacer a través entonces de esto de tarea, porque o materiales, no, porque ahí se pueden subir archivos. Ah, pero no se puede entregar. Y entonces en tarea ustedes me entregan el archivo de vuelta, ¿vale? Ahí en la tarea, como va a ser una tarea, entonces yo le voy a poner que ustedes tienen que entregar un archivo de vuelta. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ay. Sí, Bueno, profe, lo único que quedar asegurado que quede, que esté abierta y que usted le ponga cuándo cerrar, porque a veces se olvida activar y ahí no podemos entrar. ¿Sí ya. eso no? Que esté abierta. Ah, le pongo la fecha. Ya. Sí, está de acuerdo. Sí, eso lo cacho de la otra plataforma que uso yo. Ya, ya pues, bueno, los dejo entonces, que les vaya bien con su tarea de interpretación, toda la suerte y em, mañana les voy a escribir de nuevo, ¿ya? Gracias, Ya pues, profe. que estén muy Ya, profe, bien, gracias. Chao, que Gracias. esté bien. que tengan buenas tardes, chao, Igual. Chao, gracias, profe. Chao, profe, gracias. chaito.